Regresamos a su programa Punto Final y estamos con Celestino Alonso. Celestino, habíamos comentado de que la educación formaba parte de una posibilidad de que tú ascendieras dentro de la estructura económica y social. Correcto. En cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Nosotros somos un ejemplo. Por supuesto. ¿Sí? Venimos de familias modestas, ¿no?, que nos permitieron generar una educación, en algunos casos de carácter oficial, en otros casos de carácter privado, pero finalmente era una educación que tenía una visión muy clara sobre las necesidades reales de la población mexicana, y esto nos permitió tener las posibilidades de un crecimiento tanto económico como de clase social. En cambio, actualmente eso no existe. Está vetado, está vedado. Sí, hay una situación que yo veía con profunda preocupación y mucha amargura en el estado de Oaxaca. Por ejemplo, este asunto que ha venido generando una gran atracción de carácter nacional y mundial, como es la insurrección de los jornaleros agrícolas en el estado de Baja California, en la zona de San Quintín, nos ha demostrado que, por ejemplo, el estado de Oaxaca tiene más de 300,000 indígenas que son normalmente trasladados a diferentes puntos en donde hay las famosas cosechas agroalimentarias y de una producción de exportación. Son gente que ya tiene una capacitación, que tiene un alto grado de operatividad, vamos a llamarle así, de productividad, y sin embargo tienen condiciones de vida espantosas y una explotación brutal. Y que estos grupos no solamente llevan consigo a sus hijos, porque eso es parte de la estructura, sino que también dentro de ese trasladarse por diferentes puntos, los hijos no tienen oportunidad de educarse. Algunos de ellos, como lo hemos visto a lo largo de las discusiones, pues son inclusive profesionistas, ¿sí?, pero son jornaleros agrícolas. Esto indica que Oaxaca o no tiene las oportunidades de desarrollo económico, o bien tiene un rechazo, y esto obliga a una gran salida de miles de oaxaqueños. Algunos señalan que hay casi el doble de oaxaqueños fuera de Oaxaca que los que vivimos en Oaxaca. ¿Qué fenómeno te genera y cómo se debe desarrollar? Bueno, eso es precisamente lo que mencionábamos al principio, que tiene que ver con la violencia estructural, la posibilidad de que puedan desarrollar las capacidades intelectuales y las capacidades físicas. Efectivamente, la educación dejó de ser un factor de movilidad en este país, y Oaxaca en esa ruta, en virtud de que el desarrollo ha sido muy limitado, el desarrollo económico. Y bueno, en este esquema están también los procesos para llegar a los grandes acuerdos y evitar situaciones que vulneran en ese proceso, en ese contexto, perdón, de actuaciones en un marco de natura, no en un marco de legalidad. Lo vemos, por ejemplo, con las concertaciones con las empresas eólicas en Juchitán, las distintas versiones, las actuaciones, unos acusándose a los otros. Es una cuestión de fuerza, ¿no? Entonces, eso lo primero que requiere es de que se dé un crecimiento económico, pero un crecimiento económico en un marco de legalidad y con los procesos de concertación adecuados. La situación que se presenta en Baja California, sin duda alguna, también es violatorio de los derechos de los trabajadores, de los jornaleros. Es evidente las condiciones en que están trabajando, pero eso está tolerado. Y la otra cosa también tiene que ver, y no es pretexto, ni es una razón, cuando mencionas que una actividad determinada no te puede generar los ingresos suficientes como para que actúes con niveles de rentabilidad adecuados. O sea, tiene que haber una convergencia de intereses. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, en la producción de café,
habrán escuchado que tenemos el problema de la roya, y es algo que hemos estado viendo en la Cámara de Diputados. Hay un exhorto respetuoso pero enérgico a la Secretaría de Agricultura para que vean la cuestión de la roya. Hay una confusión muy grande entre lo que es una contención de la roya y lo que es el desarrollo de un programa integral de la cafeticultura. Claro. Y ahí nos perdemos. Mientras el problema sigue avanzando en zonas de alta y muy alta marginación, ¿qué acaso tenemos que esperar a que se genere violencia en las zonas para volver la cara y actuar? Digo, es un problema serio. Fíjate, Celestino, que yo aquí veo una situación muy grave y de alerta para el gobierno, no solamente estatal, sino federal. Las zonas susceptibles de insurrección guerrillera son las zonas marginadas. Y esas zonas marginadas están en la alta montaña. Y la alta montaña tiene un desarrollo cafetalero importante, pero que te vas de bruces. Por ejemplo, a los productores de café no les llegan a pagar ni 30 pesos por el kilo de café. De este café mucho se va a la exportación con precios ya duplicados, que ellos no tienen ningún acceso a tener mayor ingreso por ese valor agregado que se le da a la exportación, sobre todo en una zona cafetalera como es la de Oaxaca, que tiene el mejor café en producción, por varias razones que tú ya conoces. Sí. Pero aparte, sí, cuando tú ves que el café no se lo pagan más que, no llegan a veces a 30 pesos, porque aparte entran los procesos de intermediación donde el Estado no opera para nada, ¿sí? Y tú vas a una cafetería y el precio de un café te cuesta 50 pesos. Y ya no hables de una cafetería como el Starbucks, ¿verdad? Que te engañan diciendo que están haciendo un café muy bien y que están ayudando a las comunidades, cuando no es cierto, cuando una taza de café, por no decir una pinche taza de café, te vale 50 pesos. ¿No es eso una tragedia y una verdadera vergüenza para un estado tan productor como de café como es este? Sí, mira, Oaxaca, sus niveles de producción han venido cayendo. Somos la cuarta entidad federativa actualmente. Y es cierto que los precios del café fluctúan de una manera amplia. Ahorita estamos sobre $148. Quintal. Llegó a estar a 205, 210. ¿no? Entonces, pero dentro de estos esquemas, de la política de subsidios a la cafeticultura, la política de la creación de los fondos para la estabilización de los precios a través del fideicomiso para el café, no han operado como es deseable. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos tenido mucha población que emigra de las zonas productoras de café y se va perdiendo el expertise, porque la pizca del café requiere expertise. Y la gente, antes por decir algo, no recuerdo el dato, pero para poner un ejemplo, piscaba 8 latas al día o 10 latas al día. Hoy te piscan 2 latas al día, o sea, la productividad cayó de una manera muy importante. Entonces... También la producción de grano. También la producción de grano cayó de una manera importante, y la productividad de la mano de obra también, por ese proceso. Y la otra parte también importante, cuando se dan las crisis en las zonas cafetaleras de alta y muy alta marginación, hay zonas de bosques. Entonces empieza a haber procesos de deforestación y nos impacta también sobre el ciclo agrícola, sobre el hidroagrícola, ¿sí? Y nos pega de una manera muy importante en los niveles de lluvia y en el cambio climático. O sea, es un conjunto de elementos que tienen que verse en conjunto. Y también otro aspecto que quiero regresar un poco a lo que mencionabas, Sócrates, lo de los jornaleros en cuanto a la educación. Cedesol tenía un programa de jornaleros agrícolas, precisamente para dar el seguimiento a los hijos de los jornaleros para que recibieran la educación en aquellos lugares en donde ellos estaban trabajando y tenían que ver. Es una política pública sana que debe de trabajarse muy a fondo. Pero regresando al tema de Oaxaca y del país,
En Oaxaca hay alrededor de 400,000 personas, que es como el 10% de la población total, que podemos decir que viven en condiciones dignas, o sea, que tienen acceso a bienes y servicios que les garantiza o les provee, más bien, de un nivel de vida digno. Entonces, imagínense la dimensión del problema. El 90% no. 90, y hay distintos niveles de pobreza, pobreza absoluta, pobreza alimentaria, ¿no? Pero al final de cuentas es pobreza. Eso también nos debe llamar la atención. Son datos de Coneval, ¿eh? Sí, claro. Sí, y ahí en ese sentido, las cifras nos deben poner un foco rojo para que se reorienten las políticas y la reingeniería institucional. Claro. De otra manera, estamos bordando en el vacío. A ver, tú acabas de decir una cosa muy importante, Celestino, la reingeniería institucional. ¿Qué pasa cuando tú ves la actuación de las diferentes entidades o instituciones destinadas a tratar problemas? Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Café o los encargados del desarrollo cafetalero, el de agricultura, el de economía, etcétera, y que cada uno hace lo que se le pega la gana porque no tiene ni siquiera una visión integral del problema, ni han concertado una acción general para esto. Pero regresamos con esto y vamos a un corte comercial y regresamos.